Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acudir a esta casa de todos los socialistas en una tarde futbolera y desapacible. Bienvenidos a la tercera sesión de esta Escuela de la Memoria del Partido Socialista, dedicada, como sabéis, a las grandes figuras históricas del socialismo español. No somos de los que buscan refugiarse en el calorcito de la nostalgia a salvo de los chaparrones de la actualidad. No somos de esos. Todo lo contrario. Buscamos inspiración, buscamos ejemplo, buscamos fuerza en los pensamientos, en las acciones, incluso en las vivencias personales de los grandes hombres y de las grandes mujeres del socialismo español, precisamente para afrontar con garantías de éxito los retos que tenemos por delante para renovar el proyecto socialista. Lo nuestro no es la nostalgia, sino la inspiración, el ejemplo y la fuerza para construir el futuro. No pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Estamos con Obama en que lo mejor está por venir. Esa es la esencia del pensamiento progresista precisamente. Pero también creemos firmemente que para no perder el rumbo uno debe de vez en cuando detenerse a recordar quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestros principios. Y además estamos orgullosos de nuestra historia, de la historia del PSOE y de la contribución del Partido Socialista a las mejores páginas de la historia de España. Y queremos conocerla mejor y que se conozca mejor. Hoy vamos a tratar sobre la vida y la obra de un gran socialista, de otro gran socialista, después de haber tratado sobre Pablo Iglesias y sobre Julián Besteiro. Hoy vamos a hablar de Fernando de los Ríos, un socialista de una actualidad incuestionable. Ayer fue un día importante en España para subrayar la separación entre Iglesia y Estado, la autonomía del legislador frente a los dogmas morales y religiosos. Ayer fue un día importante, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional que todos y todas conocéis. Y fue precisamente Fernando de los Ríos, como ministro de Justicia de la República Española, uno de los primeros grandes impulsores al reconocimiento de la libertad de culto y a la secularización del Estado en España. Fue precisamente Fernando de los Ríos el que dijo aquello de que el Estado no puede reclamar de los ciudadanos ni emociones ni creencias. Hoy mismo se ha consumado en el Congreso de los Diputados la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que condenan a la educación y a la investigación en España al atraso y a la inequidad. Y fue Fernando de los Ríos, como alumno de la Institución Libre de Enseñanza primero, después como profesor de la Institución Libre de Enseñanza, como profesor universitario y también como ministro de Instrucción Pública de la República, el que defendió siempre que la educación es el principal instrumento para el cambio social y para la emancipación humana. Y obró en consecuencia, mientras le dejaron lo poco que le dejaron. Suya es la idea y la acción de las famosas misiones pedagógicas o la fundación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que todos conocemos aún en la actualidad. Hoy se habla de bilingüismo en la Comunidad de Madrid, pero uno de los principales impulsores del bilingüismo ya en los años 30 en España fue Fernando de los Ríos, o, por ejemplo, los consejos escolares con participación de profesorado y de padres. Todo esto ya se inventó y ya lo impulsó un socialista desde el gobierno de la República de España. Y tercera idea, de actualidad también,
cuando volvemos insistentemente la mirada a Europa como problema y como solución, hemos de saber que Fernando de los Ríos, como su tío, Giner de los Ríos, siempre vieron Europa como el gran ideal civilizatorio. Siempre volvían la vista a Europa. De hecho, Fernando de los Ríos y su tío fueron precursores de eso que hoy conocemos como el programa Erasmus. Desde ¿cómo se llamaba? La Junta para la Ampliación de Estudios, sacaron a pasear por Europa para formarse a decenas y a centenares de estudiantes españoles. Personaje, por lo tanto, de nuestra historia, personaje de actualidad, personaje que merece nuestra atención y nuestro estudio. Para hablar de Fernando de los Ríos hemos invitado hoy a el compañero Virgilio Zapatero, al que todos conocéis, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alcalá, rector que fue de esta universidad y ministro que fue también de los gobiernos de Felipe González. Miembro, además, de una generación de juristas de la que nos sentimos los socialistas muy orgullosos, la generación progresista de Elías Díaz o de Gregorio Pérez Barba, por ejemplo. Y sobre todo, Virgilio es un hombre que conoce muy bien el socialismo humanista de Fernando de los Ríos. Es más, yo, que conozco algo de su talante, me atrevería a decir que además de conocerlo bien, lo practica en el día a día. Bien, si os parece, le damos la palabra para iniciar este acto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia y muchas gracias a todos vosotros por la presencia y muchas gracias a Rafael por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Hablar de los líderes históricos del Partido Socialista es un motivo de satisfacción y es un placer, y hacerlo aquí además en la Casa del Pueblo en Ferraz, la sede que fue la vivienda de Pablo Iglesias, pues especialmente. Os voy a hablar, a veces utilizo el plural, y es que con los alumnos siempre les hablo de usted y a veces me equivoco, sí. Os ruego que disculpéis. Os voy a hablar de Fernando Los Ríos. Dos son, desde luego, las referencias intelectuales, morales y políticas de Fernando Los Ríos. Una es Giner de los Ríos, su tío, Giner de los Ríos, y otra es Pablo Iglesias. Si todo lo que hay de pulcritud moral, decía Azaña, se lo debíamos a Giner de los Ríos, Pablo Iglesias era, en opinión y en palabras de Fernando Los Ríos, era un líder austero, severo, valiente y humano que garantizaba la integración de la clase trabajadora en el proyecto nacional. Ambos los denominaba Ortega y Gasset los dos santos laicos, los dos grandes modernizadores, los dos grandes europeizadores de España. Pues bien, en Fernando Los Ríos confluyen las dos tradiciones, la tradición de la institución libre de enseñanza, vía Giner de los Ríos, y la tradición de Pablo Iglesias. Y yo creo que nadie mejor que él supo unir y fusionar estas dos tradiciones, articulando un proyecto, articulando toda una doctrina que fue la primera vez que se hizo en España, y desde luego yo creo que no ha habido ningún otro libro que lo supere. Es este, yo le tengo mucho cariño, es el sentido humanista del socialismo, y que fue la primera formulación de un socialismo democrático, de un socialismo humanista o un socialismo liberal. Las tres expresiones se refieren a lo mismo. Así que voy a hablaros de este personaje y de estas dos tradiciones en la vida y la obra de Fernando Los Ríos. Les voy a contar la vida y al hablar de la vida la voy a conectar con su obra. Bueno, Fernando Los Ríos nace en Ronda, en Málaga, y nace el 8 de diciembre de 1879.
Si nos ponemos un poco en el contexto de lo que suponía el entorno en el que vive, bueno, es hijo de un militar, José del Río, su madre Fernanda Urruti, por eso Fernando de los Ríos Urruti, vive en Ronda en una época de desabastecimiento, crisis de filosera, despoblamiento de las poblaciones, epidemias tremendas y movimientos insurreccionales en toda aquella zona. Y esto, de alguna forma, lo dice él al final de su vida, lo reconoce, que de alguna forma le impresionó. Bueno, nace en 1979, pocos años antes, 1976, el 76 es la reconstitución de España bajo el régimen canovista, es lo que se conoce como la Restauración. Es decir, en esa misma época en Madrid se funda el Partido Socialista Obrero Español. Esto no le preocupaba mucho entonces a Cánovas, porque eran 25 personas que se funden un partido socialista en un momento de más vitalidad de la restauración, pues la verdad es que no le ponía en peligro a Cánovas. Y tampoco era motivo de inquietud, desde luego, para el régimen de la Restauración el hecho de que por esas mismas fechas, 3 años antes, 1976, un grupo de catedráticos de la Universidad madrileña fundaran la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, que su nacimiento coincide con la fundación del Partido Socialista, por una parte, y por otra parte la fundación de la Institución Libre de Enseñanza. Ni Pablo Iglesias ni Giner de los Ríos, desde luego, eran en ese momento, ni sus respectivos seguidores, eran una amenaza para el régimen en esos momentos. Él nace en Ronda y poco tiempo, pues con 16 años, se tiene que trasladar a Madrid, a este poblachón manchego, que era entonces Madrid. Es cuando llega en un verano caluroso, como cuenta en una carta, llega aquí a Madrid, y en Madrid ya 16 años más tarde, o no, casi 20 años más tarde del inicio de la Restauración, ya el clima político ya no era tan optimista. En ese momento, de lo que se hablaba aquí en Madrid, cuando uno repasa los periódicos del momento, pues era fundamentalmente de nuestra crisis en las colonias, de la guerra colonial y muy poco tiempo después, del desastre del 98. Es en este contexto, por lo tanto, Fernando Ríos, estudiante ya de Derecho aquí en Madrid, crisis del desastre del 98, donde él entra por así decirlo, en la vida pública, siempre bajo el magisterio de Giner de los Ríos. ¿Por qué de Giner de los Ríos? Pues porque Giner de los Ríos es familia suya, es familia no inmediata, no directa, pero es familia lejana de Giner de los Ríos. Fernando de los Ríos no se llamaba Fernando de los Ríos, no se apellidaba así. Fernando de los Ríos se apellidaba Fernando del Río. Lo que pasa es que él cambia el apellido más tarde, porque dice que en su pueblo y en su entorno, en la comarca, del Río de los Ríos, se utilizaban indistintamente. Es pariente lejano. Por lo tanto, él está en contacto aquí en Madrid, y además viene a Madrid aconsejado su madre, que ya viuda, por doña Fernanda, pues por Giner de los Ríos, viene aquí a Madrid, y es en ese ambiente familiar, por una parte, es en el ambiente también de las clases de Giner de los Ríos, que era catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Central, como se llamaba entonces la actual Complutense, y es también en el ambiente y en el ámbito de la Institución Libre de Enseñanza donde Fernando Ríos entra en contacto ya estrecho con su tío, don Francisco Giner. Y es ahí también, en ese momento y en ese contexto de crisis del 98, donde él va a ir formando, va a formar un poco su idea sobre cuáles son los problemas de España y cuáles son las soluciones. Es decir, el desastre del 98, bueno, no fue tan desastre. Hoy se conocen mejor los datos, me refiero cuando perdemos las colonias, los datos económicos, los datos políticos, los datos sociales no fueron tan desastrosos como pudiéramos imaginar por el calificativo del desastre del 98, pero ya saben ustedes que en la vida pública
pues suele ser verdad aquello de que las cosas no son como son, sino en ocasiones solo son como parecen. Y lo que sí les pareció a los intelectuales del momento es que aquello había sido un auténtico desastre, una derrota prevista y anunciada, y que se vivió en el imaginario colectivo español, se vivió como un auténtico desastre, a partir del cual comenzaron a proliferar los diagnósticos más variados sobre cuál era la causa de los problemas de España y del desastre de España, y las soluciones más, en ocasiones más originales y también más arbitrarias. Si el problema era el problema de la religión, si el problema era el agua, era la sequedad, en fin, distintas soluciones, que es lo que nos van dando los regeneracionistas. Bueno, pues yo creo que ahí aparece la solución o el diagnóstico que hace Giner de los Ríos del 98 va a condicionar mucho la vida, no solamente Fernando de los Ríos, sino toda una serie de jóvenes intelectuales que están entonces en ese momento formándose. Porque Giner de los Ríos no se deja llevar de todos los arbitrismos del momento respecto al diagnóstico, los problemas de España a la hora de definir lo que había ocurrido en el 98. El llamado desastre, decía Giner de los Ríos, no es más, dice él, que la espuma de un mar de fondo mucho más profundo, que es lo que ha ocurrido. En ese mismo año escribe Giner de los Ríos un artículo que dice lo siguiente: nuestra catástrofe del 98 no es del año 98. Lo que en este ha pasado es señal, y no más, de una disolución espiritual y material que viene de muy lejos, que ha seguido por debajo de las apariencias de una vida civil y moderna, y que ahora, por las grietas sangrantes, sale a la superficie, para que se enteren hasta los más obtusos. Y eso que sale a la superficie, en opinión de Giner de los Ríos, eso que ha sido la causa del desastre del 98, era sencillamente nuestra educación, que era lo que venían diciendo los institucionistas. Recuerden que en España en ese momento el 56% de la población era analfabeta en España. Y él dice, a nosotros no nos han derrotado el valor y el arrojo de unos soldados americanos o filipinos, no, a nosotros nos han derrotado, dice él, unas máquinas inventadas por unos electricistas, por unos especialistas. A nosotros no nos han derrotado en alta mar, a nosotros nos han derrotado previamente en los laboratorios y en las universidades y en las escuelas. Eso es lo que nos ha pasado. Y ese es el diagnóstico que hace Giner de los Ríos. Y el secreto, dice Giner de los Ríos, de nuestros males y de nuestras soluciones, sencillamente la educación. Y este es el mensaje positivo de Giner de los Ríos, que saca del desastre del 98. Y la peculiaridad de Giner de los Ríos es que supo ilusionar a un conjunto de jóvenes, en aquel tiempo los que llaman los teenagers, los jóvenes que tenían 18 años, 19 años, que estaban en ese momento en la universidad o en el entorno de la institución, le supo ilusionar con esta idea de que los problemas de España eran un problema de educación y lo que necesitábamos era un pueblo educado. Hay una anécdota que además la cuenta Fernando de los Ríos, muy bonita, porque Joaquín Costa era muy amigo de Giner de los Ríos. No coincidían en muchas cosas, pero se respetaban y se tenían afecto. Y Joaquín Costa, cuando venía a Madrid, siempre iba a la institución Libre Enseñanza y terminaba cenando con don Francisco Giner de los Ríos. Y en una de esas cenas está presente el joven estudiante entonces en la universidad, Fernando de los Ríos, en casa de su tío, y escucha más o menos una conversación donde Fernando de los Ríos les dice: mire, esto es lo que he encontrado, esta coplilla, la he encontrado en el archivo, decía: Castilla, pueblo sin pueblo, gente por Dios, era campo sin labranza, plebe desnuda, etcétera, etcétera. Describía la España del siglo XVI. Y Costa le dice: esa es España ahora. Y le dice Giner de los Ríos, no, esa es la España del XVI, tenemos problemas, pero esta no es la España de ahora. Y Costa le dice: aquí lo que necesitamos es un hombre. Y Giner le dice: no, aquí lo que necesitamos es un pueblo. Lo que necesitamos es un pueblo educado, es un pueblo formado, nada de militares gloriosos que vengan a salvarnos, nada de cirujanos de hierro, nada de escultores de muchedumbres. Lo que necesitamos son educadores y un pueblo culto que sepa dirigir y sepa hacerse cargo de ese destino. Y lo que necesitamos es tener al menos
por lo menos una minoría de personas bien preparadas que se dediquen de lleno a esa tarea de preparar el pueblo, de preparar jóvenes. ¿Y dónde podemos encontrar esa minoría bien preparada, dice Giner, dispuesta a esa labor de regeneración de la educación de nuestro país? Pues lanza el lema, la solución es la japonización. Japonicémonos. ¿Por qué japonicémonos? Pues, mire, pues hagamos lo que hizo Japón. Japón, para salir de una situación de atraso, de un sistema casi feudal, lo que ha hecho es enviar a miles, ha exportado a miles, a jóvenes, a las principales universidades norteamericanas, en aquel momento respecto a Japón, y europeas, a formarse, y gracias a esa minoría educada han vuelto a Japón y han han modernizado el país. Japonicémonos, mandemos a miles y miles de jóvenes a las mejores universidades a prepararlos y creemos los buenos maestros, buenos profesores y cambiemos y consigamos ese pueblo que hoy no tenemos. Y esa es la tarea, efectivamente, Rafael, que hace la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que no es que mande unos centenares, es que manda varios millares de jóvenes año a año en sucesivas becas, lo que ahora es Erasmus, pero dedicado a jóvenes que hayan terminado algunos estudios superiores y los envía a las mejores universidades. Bueno, uno de esos jóvenes que sale en esa tarea de japonización, aparte que es Besteiro, es Ortega Set, es Zulueta, Domingo Barnes, en fin, todos los que han sido algo en la historia de la República Española han salido previamente, gracias a la Junta de Ampliación de Estudios, a darse lo que se llamaba el chapuzón europeo, a pasar 1 o 2 años en buenas universidades, formarse y volver ahí. Y esto es lo que hace Fernando Los Ríos. Con esa idea de que el problema de España es un problema de educación, que lo que estaba es un pueblo y que es un pueblo educado, que tome en sus manos su destino, todos estos jóvenes salen, Fernando Ríos marcha a Bélgica, marcha después a Francia, a Inglaterra y termina en Alemania. Termina en Alemania estudiando en Marburgo, allí coincide con Ortega y Gasset también, que Ortega y Gasset coincidió pero muy poco tiempo, Ortega y Gasset vino antes, se volvió antes a España, coincide en Marburgo y allí en Marburgo, su impresión es tremenda, dice, qué universidades, qué laboratorios, cómo se trabaja, qué medios tienen, vuelven todos ellos ilusionados. Allí, por cierto, en Marburgo conoce y estudia con Paul Nator, es un pedagogo, el que trabaja y hace algunos estudios con él, y conoce la obra de Hermann Cohen, que es un neokantiano, un seguidor de Kant, al que él no le conoce personalmente, pero sí conoce su obra. Vuelve, por lo tanto, a España y vuelven todos ellos. Vuelven ya una generación de jóvenes, los jóvenes del 14, es una generación eminentemente europea. No nos hemos inventado nada. Ya en 1914, gracias a esta operación de exportación al por mayor de jóvenes, España se dota de una generación plenamente europea que se va a hacer cargo poco a poco de los puestos claves en la docencia y en la investigación en nuestro país. Fernando Ríos vuelve de España y ¿a qué se iba a dedicar? Pues a su pasión y como sigue el ejemplo de su maestro, a la universidad, y hace sus oposiciones a cátedra de Derecho Político de la Universidad de Granada. Esa es su gran vocación, la docencia y la enseñanza. Cuando al final, después de la guerra, en 1914, hace una especie de carta dirigida al partido, lo que les viene a decir al partido, mire usted, considérenme ya un jubilado, yo vuelvo a la universidad, que es lo mío, de lo que yo, cuando he estado apartado, ha sido por razones puramente coyunturales y provisionales, porque a mí mi auténtica vocación es la enseñanza. Todo lo demás, la política, ha sido accidental y pasajero en mi vida. Llega a Granada como el gran catedrático que viene de Madrid, rodeado de un alto prestigio, un joven estudiante en las mejores universidades extranjeras, que vuelve allí a Granada, se dedica a la cátedra, pero se dedica a hacer algo
que es complementario con la cátedra. En aquellos momentos ya en la Universidad de Oviedo había puesto en funcionamiento lo que se llama extensión universitaria, el compromiso de los profesores universitarios de extender más allá de las aulas sus conocimientos y su formación. Y entonces él entra en la Liga para la Educación Política, junto con Ortega y Gasset y otros intelectuales, y se dedica desde la cátedra, además de la cátedra, a administrar, como decía Giner de los Ríos, a administrar el sagrado don de la palabra, y se dedica a recorrer los pueblos, a informar y a formar sobre cooperativismo, ayudar a redactar estatutos de sociedades obreras, no es del Partido Socialista todavía, a explicar en los pueblos, en los ateneos populares, allí donde le llamaban a explicar lo que estaba pasando en la Gran Guerra Europea, que estaba la Primera Guerra Mundial, a eso lo que se decía, porque para él la política en ese momento era pedagogía social. Hacer política, más que dedicarse a ocupar cargos públicos, lo importante es educar al pueblo, es decir, pedagogía social. Ese es un poco el criterio que siguen estos jóvenes que reducen la política a pedagogía social y que muy pronto se dieron cuenta de que es verdad que el país tenía un problema de incultura gravísimo, pero que las raíces del problema de la incultura eran unas raíces de poder y raíces políticas. Y que si de verdad que esa tarea de formar a un pueblo había que seguir haciéndola, pero los resultados solamente se podían ver a medio y largo plazo. Y ellos tenían prisa. No solamente hay que hacer pedagogía social, sino que hay que hacer política. Es decir, ingresar en los partidos políticos para influir desde la política en la marcha del país, en la tarea de regeneración. Unos miembros de esa generación del 14 lo hacen en el Partido Reformista del Melquiades Álvarez, que era el más próximo a este ideario, y otros muy pocos, realmente yo diría dos fundamentalmente en ese momento, entran en el Partido Socialista: Besteiro, que ya había entrado, y Fernando de los Ríos, que entrará más tarde. Es así como va a entrar Fernando de los Ríos poco a poco en el ámbito del Partido Socialista Obrero Español. Entra en el Partido Socialista Obrero Español de casualidad. De casualidad, vamos, no es algo premeditado por él ir a Granada a acercarse al Partido Socialista y pedir el ingreso. No es así como entra. En Granada hay un conflicto en 1918, un conflicto social con ocasión de un contrato del Ayuntamiento de Granada que se lo adjudica irregularmente, según se decía, el cacique, el diputado La Chica, era un diputado de allí granadino. Y ahí hay un movimiento ciudadano de indignados en ese momento en Granada contra ese contrato, contra ese cacique, y Fernando de los Ríos participa en esa tarea de pedagogía social, participa activamente en eso. Eso le hace ganar un prestigio social y un nombre social en Granada, hasta el punto de que en 1919 el Partido Socialista acude a él y le pide que por qué no va en las listas del Partido Socialista Obrero Español. Él va en las listas del Partido Socialista Obrero Español, no dice cómo va, pero va como independiente. Él no es del Partido Socialista Obrero Español, pero sí entiende que la opción que en ese momento más lógica en España para un intelectual con esas ideas era el Partido Socialista Obrero Español. Acepta ser candidato y entra en el Congreso de los Diputados. Fernando de los Ríos supone un importante refuerzo para la minoría socialista. Bueno, era una minoría tan minoritaria que eran 7. Le llamaban los 7 niños de Écija. Eran poquitos, y Fernando de los Ríos aporta un nuevo estilo a esa minoría, una nueva forma de hacer política, nuevas ideas, un nuevo ímpetu, y aporta también prestigio a esa pequeña minoría. Y desde el primer momento que Fernando Ríos se levanta en el hemiciclo,
se calla la gente. Se calla la gente y se le escucha. Se le escucha hablar de reforma fiscal, se le escucha hablar de reforma de la administración, se le escucha hablar del conflicto colonial, de la guerra de África, de las responsabilidades. Es una persona a la que se le escucha. Y se le escucha hablar y al mismo tiempo hace algo que a mí siempre me ha sorprendido, porque revela un poco cuál era su concepción de la misión del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, Ortega y Gasset venía, del que era muy amigo, venía diciendo, mire usted, si el Partido Socialista pierde ese gesto hosco y adusto y elimina 2 o 3 tópicos ahí que tiene, la verdad es que todos los intelectuales y los liberales no tendrían ya ninguna disculpa para entrar en el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, él presenta en el Congreso, en 1920, creo recordar, no sé, 20, 21, pero bueno, en esas fechas, él presenta unos proyectos de bases. Fíjense el contenido. Proyectos de base que puedan dar satisfacción inmediata a las reivindicaciones más perentorias de las organizaciones obreras, a las clases medias y a la conciencia liberal de España. El proyecto va dirigido, es un proyecto nacional. No es un proyecto de clase lo que él presenta, no es un proyecto para un grupo, un segmento de la población española. Él presenta un proyecto para toda la sociedad española, es decir, para la clase trabajadora y para la clase media. Quiere que el Partido Socialista se abra y quiere que el Partido Socialista ofrezca soluciones nacionales a los problemas de España de ese momento. Esa es la diferencia respecto a otros líderes en ese momento del Partido Socialista, que él ve claro desde el primer momento que la misión del Partido Socialista era una misión no estrictamente de clase, sino un proyecto de modernización, de europeización de España, en un sentido que luego diré. Es decir, que empieza a ser un político ya, y se le va quitando un poco el aire un poco profesional y académico en exceso que él tenía, para convertirse en un político con un determinado proyecto para España. Y también el PSOE no solamente tenía que decidir qué quería hacer, si es un proyecto netamente de clase o un proyecto más amplio. También el PSOE, a su vez, tenía que decir otra cosa también. Tenía que decidir si optaba por la vía que había abierto como primera experiencia McDonald en Inglaterra, que llega por la vía democrática al poder con un proyecto, diríamos hoy, socialdemócrata, o opta por seguir lo que decía la senda revolucionaria que ilumina la estrella roja de Oriente. Recuerden que en ese momento, hacía pocos años, se ha producido la Revolución Soviética. Y el Partido Socialista tenía que decidir cuál era la estrategia. O seguía la senda marcada por la internacional, la nueva internacional socialista, la tercera internacional socialista que se crea en Moscú, o adopta la estrategia británica, laborista, socialdemócrata. Esa era la cuestión. La Gran Guerra había supuesto, como vosotros sabéis, que la Segunda Internacional había saltado por los aires. Se había creado la Tercera Internacional en Moscú, y todos los partidos en Europa en ese momento estaban decidiendo qué hacían, si se adherían a la Tercera Internacional o continuaban en la Segunda Internacional, o qué es lo que hacían. Aquí en España se hace un congreso, el Partido Socialista en 1919 hace un congreso, el partido está dividido, está claramente dividido. En ese congreso no pueden tomar un acuerdo porque no se llega a un planteamiento único, y tienen que convocar un segundo congreso. Y este segundo congreso es en 1920, y aquí sí ya Fernando Los Ríos participa en ese congreso como militante socialista, como delegado de las agrupaciones de Granada, de Motril y de Montefrío, y viene ese congreso. El congreso se abre en un ambiente de división interna. Claramente se ve que va a ser difícil llegar a una posición unitaria, pero se nombra una ponencia, en la ponencia está Fernando Los Ríos, y la ponencia presenta un voto mayoritario. La posición mayoritaria era entrar en la Internacional Comunista, y hay un voto minoritario, el de Fernando Los Ríos, entre otros,
que dicen que hay que entrar en la Internacional de Moscú, pero, es decir, la Tercera Internacional, pero con condiciones. Las condiciones son mantener la autonomía del Partido Socialista, y el derecho a revisar la estrategia que se pueda dictar en Moscú. Fundamentalmente son esas dos. Bueno, esa ponencia se pone a votación y gana la minoría. Gana la minoría, se convierte en mayoría y deciden entrar en la internacional, en la Tercera Internacional, con condiciones. Y ahí delegan en dos compañeros, Daniel Anguiano y Fernando Los Ríos, que vayan a Moscú a hacer efectivo este ingreso con estas condiciones. Bueno, el viaje es una delicia, tal y como lo describe Fernando Los Ríos. Si alguno de ustedes quieren leer un libro de viajes, y además un libro de viaje interesante, bien escrito, ameno, apasionante, porque ningún español, salvo Pestaña, había estado hasta entonces en la Unión Soviética. Aquello era un misterio lo que había detrás para los españoles. Y es Fernando Ríos el que va y describe el viaje, sus visitas, sus entrevistas con Clara Zetkin, con Zinoviev, con Radek, su visita a Kropotkin, al anarquista, al príncipe anarquista. Todo eso lo describe, que yo se lo recomiendo, pues un libro de viajes, además de viajes bien hecho. Bueno, él plantea en la Internacional Comunista que estas son nuestras tres condiciones. La Internacional de Moscú, le dice, no, nosotros no aceptamos condiciones, sois vosotros los que tenéis que aceptar 21 condiciones. Y las 21 le va diciendo cuáles son las 21 condiciones, y vuelven los dos a España después de una entrevista también deliciosa que cuenta con picardía, cuenta Fernando Los Ríos, entre otros, que se entrevistas con Lenin. Y entonces le está preguntando a Lenin, Fernando Los Ríos, bueno, por todo, le está preguntando por la situación económica, la situación social, la situación política, y llega un momento en que le dice, Fernando Los Ríos le dice a Lenin, ¿cuándo cree usted que podría pasarse del actual periodo de transición? Porque todo lo justificaba Lenin diciendo que aquello era un periodo de transición y por eso las cosas estaban como estaban, pero que esperaba el futuro iba a ser otra cosa. ¿De cuándo cree usted que terminará este periodo de transición y llegaremos a un régimen de plena libertad para sindicatos, prensa e individuos? Y es en ese momento cuando Lenin le responde, oiga, nosotros nunca hemos hablado de libertad, sino de dictadura del proletariado. Sí, el problema para nosotros no es de libertad, pues respecto a la libertad siempre preguntamos, ¿libertad para qué? Es la anécdota esta, se hizo famosa, esta conversación se ha sido repetida no solamente en España y fuera de España, porque es muy significativa de la posición de Fernando Ríos, la posición de Lenin. Él vuelve a España, se convoca un nuevo congreso y él defiende que no se entre en la Internacional de Moscú, sino en una nueva que se ha creado, la de los reconstructores, que se ha creado en Viena. Gana esa votación y el Partido Socialista a partir de ahí el partido se divide, Partido Comunista, un grupo forma el Partido Comunista y el resto continúa como Partido Socialista. Pero la experiencia de ese viaje a Rusia es interesantísima, queda reflejada en ese libro y queda reflejada en una carta que le escribe a Unamuno. Tuvo mucha influencia Unamuno en su formación, sobre todo religiosa y moral. Le dice a Unamuno, el viaje a Rusia ha andado en mí el amor frenético a la libertad referida a la conciencia. ¿Qué cosas he oído y qué cosas he visto? De muchas de ellas no he querido hablar, en el libro se refiere, porque efectivamente no son de creencia, no son de creer. ¿Qué huella ha dejado en mí la visita a Rusia? Sencillamente vuelve escaldado y vuelve con la posición clarísima de que el PSOE no es ese el objetivo y el final que debe perseguir el PSOE. Y por eso, a la vuelta de Moscú, él andaba rondando con la publicación de este libro, del sentido humanista del socialismo. Entonces empieza a decir, mira, aquí necesitamos una reformulación del socialismo. ¿Qué sentido tiene seguir repitiendo mecánicamente las tesis marxistas aprendidas en Gesde o en Lafargue en torno a la lucha de clases, la dictadura del proletariado? Y usted, los ingleses, por vía democrática, han conseguido, el Partido Laborista inglés ha conseguido el poder con un programa laborista
también en España sería posible, él piensa, un socialismo distinto de lo que ha visto en Moscú, un socialismo incluso distinto del propio socialismo de McDonald. Y es un socialismo liberal, dice él, que es lo mismo que decir socialismo humanista, pero eso había que articularlo. Y entonces piensa en escribir una serie de artículos, pero al final decide escribir este libro. Este libro es el libro más coherente que se ha escrito en España sobre lo que es el socialismo democrático. En 1927, 26, en junio 26 sale este libro. Es un libro del que todavía hoy no se te cae de las manos. Lo puedes leer y aprendes continuamente y aprendes permanentemente de este libro. De muchos de nuestros clásicos, muchas de lo que dijeron entonces era coyuntural, era en ese momento, pero este es un libro doctrinal, donde hace una formulación de cómo entiende él el socialismo. El momento, de luego, era oportuno. En la dictadura de Primo de Rivera pues había dejado la vida política paralizada. Azaña se dedicaba a la literatura, Indalecio Prieto estaba aburrido y además no podía dar discursos, que era lo que a él le gustaba, y Fernando de los Ríos, bueno, pues ese es el momento de escribir el libro sobre el socialismo. No quería, desde luego, que fuese un libro intemporal o un libro que no hablara de los problemas concretos de España. Él quería hablar de España y era un libro para España. Lo que quería era que el PSOE se convirtiera realmente en la organización política que modernizara, que europeizara España. Y para tal cometido, el marxismo, tal y como se entendía en aquellos momentos, el marxismo que era vía Kautsky, Guest, Lafargue, etc., el marxismo era, en su opinión, un elemento distorsionante. Su concepción de la lucha de clases, su reducción cientifista, sus coqueteos con la dictadura del proletariado, la visión del internacionalismo, lo que hacían era que en ocasiones al Partido Socialista lo que le faltaba es política y le dotaba de un carácter hosco, huraño, retraído respecto a los problemas del país. Tenía que haber un socialismo que hablara también y que fuera aplicable a los problemas de España y no se quedara en las grandes formulaciones teóricas. Fernando de los Ríos no era marxista, desde luego, tampoco era antimarxista. Yo creo además que era el que conocía más profundamente en España el pensamiento de Marx en las versiones más modernas en aquel momento. Marx, para Fernando de los Ríos, era uno de los críticos más agudos del capitalismo. Era un científico, era un sociólogo social, un economista, era un científico. Decía usted, pero es que de la descripción de la realidad no surge la política. Del ser no sale el deber ser. De que algo funcione como funciona, no se deduce que deba funcionar de otra forma. El problema no es la decisión de acabar con el capitalismo, no surge de un análisis científico de cómo va la economía, no es la descripción aséptica del mismo el que hace socialistas. El fondo del socialismo es un problema moral, no es un problema económico. Y por eso él no busca la fundamentación de su socialismo en Marx, sino que busca la fundamentación de su socialismo en Kant y el neocantismo y en la filosofía moral de su tío Giner de los Ríos. Estas son las dos bases sobre las que funda toda su teoría del socialismo democrático. Todo su empeño era mostrar que el socialismo no era una simple cuestión económica, sino que era un imperativo moral de validez universal. Es decir, el socialismo va dirigido no a la clase obrera solamente. El socialismo es un imperativo moral dirigido a todos aquellos que tengan una determinada conciencia moral, que sientan una repugnancia por el capitalismo y que crean que deben hacer algo. ¿Y dónde puede encontrar esa concepción, esa vía moral o fundamentación moral del socialismo? Pues en una cosa tan curiosa como la teoría de la relación jurídica de Giner. Verán lo que decía Giner. Y su tío decía,
el ser humano es un ser de fines. Todos, hombres y mujeres, tenemos fines que cumplir en la vida. Nacemos para cumplir determinados fines personales, para desarrollarnos, para florecer. Quien tiene fines tiene derechos. Derechos a los medios necesarios para cumplir esos fines. Unas veces los medios los tenemos nosotros mismos y tenemos la obligación con nosotros mismos de aplicar los medios a conseguir esos fines, a realizarnos vocacionalmente, como profesionales, como personas, etc. Eso, a florecer. Quien tiene fines tiene medios, y quien tiene quien tiene fines tiene derechos, y quien tiene necesidades de recursos, ese tiene derechos, y el que tiene recursos tiene obligaciones. Es decir, él une fines y obligaciones. Todas las personas tienen fines y para cumplir esos fines necesitan recursos. Hay personas que tienen recursos y esas personas que tienen recursos están obligadas a prestar esos recursos para que todos puedan cumplir los fines. Dicho de una forma más clara, ¿qué llega a decir? A más necesidades, más derechos. A más recursos, más obligaciones. Cuantos más necesidades tenemos, la persona que tiene más necesidades tiene más derechos que los demás. Y la persona que tiene más recursos tiene más obligaciones con aquellos que tienen necesidades. Esa es su concepción del socialismo. Y si el capitalismo era rechazable es porque había roto, dice él, el vínculo entre derechos y recursos. Habría roto el vínculo entre derechos y obligaciones. Y el socialismo no es otra cosa sino el intento de fundir ambos. El que posea los medios, la riqueza, está obligado a prestarlos a quien los necesite para cumplir sus propios fines. Ese es el sentido moral del socialismo que él busca en Giner de los Ríos y en el imperativo de Kant. El hombre es un fin para el hombre y nunca es un medio para fines ajenos. Esa es la fundamentación. Bueno, y dirá usted, bueno, todo esto es muy abstracto. Sí, esto es muy abstracto. Y él se pregunta, ¿y cómo lo podemos concretar todo esto? ¿Cuál es la fórmula jurídica, política y económica en la que concretar esta teoría del socialismo como imperativo moral? Pues dice, si tuviéramos que hallar la estructura política a la realización de esta doctrina, diríamos que es necesario fijar las bases del constitucionalismo social. Lo que él llama constitucionalismo social, que sería la fórmula jurídica donde sería posible este enfoque del socialismo, no es ni más ni menos que lo que nosotros hoy llamamos Estado social y democrático de derecho. Era esa su concepción de los fines la estructura política y social que nos podría permitir alcanzar ese objetivo es el Estado social y democrático de derecho, que él lo llama el constitucionalismo social. Bueno, como pueden ver, dicho esto, en 1926 en España, en el seno del Partido Socialista, se da de bruces con lo que en teoría, no en la práctica, se estaba diciendo en ese momento. En ese momento la obra de Fernando de los Ríos es la obra de un heterodoxo, por así decirlo, o de una persona que no representa en esto que está diciendo, teóricamente, no en la práctica, en teoría, no representa el sentir mayoritario del socialismo. Y prueba de ello es que inmediatamente empezaron a aparecer artículos en el Socialista diciendo, oiga usted, esto no es esto, no es esto, no es esto. Y el propio Besteiro empieza a hablar de la lucha de clases, empieza a escribir sobre la lucha de clases. Pero desde luego muy pronto se iba a poner en práctica y se iba a poner a prueba esta concepción, que es la que termina imperando en el Partido Socialista entonces. Porque una cosa es después la teoría, la retórica que el Partido Socialista en ocasiones practicaba, y otra cosa era la práctica concreta, que era distinta y fue distinta. La primera prueba de esta forma de entender el socialismo pues fue la dictadura de Primo de Rivera. Fernando Ríos lo tenía clarísimo, junto con Indalecio Prieto, que no era eso, que no podíamos colaborar, el Partido Socialista no podía colaborar ni por activa ni por pasiva
con el régimen de fuerza que suponía la dictadura del general Primo de Rivera. Y frente a otras posiciones dubitativas y en ocasiones colaboracionistas, Fernando Ríos se desmarcó, protestó, se negó a ser miembro, a aceptar la invitación a ser miembro de la Asamblea Nacional que estaba preparando Primo de Rivera, dimitió en solidaridad con Unamuno, cuando a Unamuno la dictadura de Primo de Rivera, Primo de Rivera le expedientó. Él dimitió y por lo tanto eso lo tuvo claro desde el primer momento, que un socialista no podía, bajo ningún concepto, en esa concepción suya, compartir ni coquetear con el régimen de Primo de Rivera. Pero inmediatamente a la caída de Primo de Rivera también se iba a poner en cuestión, o sea, las distintas formas de entender el socialismo. Cuando empiezan los republicanos a reunirse y a conspirar para traer la República, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto comienzan a colaborar con los republicanos porque entienden que esa es la misión del Partido Socialista. La tesis de algunos de los líderes del Partido Socialista es que cada uno a lo suyo, que la República no era una cuestión del Partido Socialista, los republicanos a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Lo nuestro no es discutir sobre la forma de gobierno, sino ir al fondo. Y sin embargo Fernando Ríos dice, no nos equivoquemos en ese tema. Es decir, si el Partido Socialista no colabora activamente con los republicanos, no habrá cambio en España, no habrá cambio de régimen político e incluso de régimen social. La única forma de tener en España una república con un fuerte contenido social, el constitucionalismo social, es que el Partido Socialista colabore estrechamente con los republicanos para traer la república. Solo una alianza de este tipo puede traer un régimen democrático de un fuerte contenido social. Y esa tiene que ser la misión del Partido Socialista. Frente a la actitud de algunos dirigentes reacios o reticentes, él entra de lleno en la conspiración junto con Indalecio Prieto. El partido al final acepta que esté ahí a título personal, tanto él como Prieto. Viene la sublevación militar del 15 de diciembre de 1930, le detienen junto con el Comité Revolucionario. El régimen estaba ya desprestigiado totalmente y el juicio el juicio a todos ellos por rebelión militar les terminan condenando a 6 meses y 1 día por excitación. Ya el régimen ya no podía condenar porque el régimen estaba ya liquidado, el régimen de la monarquía. En las elecciones municipales del 14 de abril, él ya participa activamente en las alianzas con los republicanos y cuando llega a la República él se convierte se nombra en ese gobierno provisional ministro de Justicia. Son año y medio de una plenitud, voy terminando, ¿no? De una terminó como político de la República. La República es un momento entonces de entusiasmo. Él está ahí de ministro de Justicia haciendo reformas. Azaña dice, Fernando Ríos escribe en su diario, es un político al servicio de sus pasiones teoréticas, una especie de dogmático. Y es verdad que Fernando Ríos es un radical. Es un radical en su concepción del poder civil frente al poder militar, es un radical en el tema de la separación Iglesia-Estado, es radical en la defensa de los derechos humanos, es radical en cuestiones económicas, y porque él insiste continuamente, para que el hombre sea libre, la economía tiene que ser esclava. Y por lo tanto desde el gobierno tiene que intervenir. Y entonces ahí se dedica a hacer ya reformas desde el Ministerio de Justicia, hace la reforma desde los de los cementerios, la ley del divorcio, el acceso a la mujer en la función pública, la reforma de arrendamientos, la reforma agraria, etcétera. Tanto es así que Azaña en el diario dice, hay que quitar a Fernando de los Ríos para que no haga más reformas. Y efectivamente en la primera ocasión le quita de
de justicia le ponen educación, pero entonces lo que va a hacer es escuelas. Y entonces su obra ahí continúa y rectifica y reforma lo que venía haciendo Marcelino Domingo y crea 10.000 escuelas, institutos, las misiones pedagógicas, la Barraca, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, etcétera. Hace una tarea impresionante. Voy a terminar ya para dar pie al diálogo. Obviamente el final todos lo conocemos, es la guerra civil. Es después el exilio, es el exilio en Estados Unidos, ya profesor de la New School for Social Research. Él está en la Universidad de Columbia como uno de los grandes investigadores. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el gobierno republicano le llama para que se haga cargo de nuevo de la cartera de ministro de Estado, porque él tenía prestigio y contactos, pero entonces se pone enfermo y al ponerse enfermo se tiene ya en el 47, se vuelve a Nueva York enfermo para morir lejos de su patria, como temía, el 31 de mayo de 1949. La España, por él imaginada, y termina en una España cuya estructura social era un fuerte Estado social de derecho, una España civil con una clara separación Iglesia-Estado, una España modernizada a través de la educación y una España en la que el Partido Socialista tenía que ser la espina dorsal de esta estructura, de este Estado social y democrático de derecho. En esa España el Partido Socialista tenía que ser, por lo tanto, el modernizador y el europeizador de España. Era, por lo tanto, la España de Giner y la de Pablo Iglesias, que él creyó poder fundir en un proyecto de modernización y de europeización. Entre los recuerdos de Indalecio Prieto, que cuando asisten al entierro de Pablo Iglesias, van juntos Indalecio Prieto y Fernando Los Ríos. Y le dice Fernando Ríos a Indalecio Prieto, dice: dos hombres han revolucionado por igual la conciencia española, don Francisco Giner y Pablo Iglesias. ¿No lo cree usted?, le pregunta Fernando Los Ríos a Indalecio Prieto. Desde luego que Fernando Los Ríos así lo creía, y por eso su vida y su obra fue el intento más lúcido de unir ambos proyectos, el proyecto de Giner y el proyecto de Pablo Iglesias. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Virgilio. Nos has demostrado que eres fernandista y uno de los socialistas que más conoce y más sigue la obra de Fernando de los Ríos. En la reseña sobre la actualidad del pensamiento de Fernando de los Ríos podía haber incorporado también aquello de esclavizar a la economía para que la economía no nos esclavice a nosotros. Eso también es muy de actualidad. Sí, de actualidad, sí. Bueno, vamos a abrir, si os parece, como siempre, un diálogo y tomo palabras en primer lugar para después irlas desarrollando. Venga, Ricardo, por aquí, me vais diciendo vuestros nombres.